Hey tú, ¿quieres aprender a calcular una recta perpendicular a otra? Obviamente que debe pasar por un punto, ¿sí? En este ejercicio siempre vamos a decir que pase por el origen, que el origen es el 0, 0, ¿sí? Entonces, primero, claro, perpendicular, ¿qué quiere decir? Exactamente que forme, ¿qué? 90 grados, las dos rectas formen 90 grados. Ya sabemos nosotros que, ¿qué? Por lo que estamos viendo, que lo que es la recta en sí, o sea, por cómo se comporta la recta, ¿qué? El ángulo, ¿sí? O sea, lo que es el ángulo que van a formar, ¿de qué va a depender? De los vectores. Por lo tanto, este y este, claro, aplicaríamos que lo que es la fórmula general. La fórmula general es, bueno, te la escribo aquí, V por D sería igual al módulo, siendo V y D los vectores de las rectas, igual a coseno de 90. Claro, no, coseno de 90 es 0. Si no, lo ponéis en la calculadora y lo comprobáis. Es 0. Y esto es 0. Por lo tanto, condición para que sean dos vectores perpendiculares, es decir, si quieres dos rectas perpendiculares, sus dos vectores tendrán que ser perpendiculares, ¿cierto? Por lo tanto, sus dos vectores deben valer, ¿qué? El producto escalar igual a 0. Entonces, fíjate, esto es para deducir un poco lo que debes hacer, ¿sí? Entonces, fíjate, V1, V2, D1, D2, ¿sí? Que serían los dos vectores. Hago el producto, que es coordenada, coordenada, y nos damos cuenta que, ¿qué? Que una manera, la única, para que esto sea perpendicular, ¿qué es? Que D1 valga V2, ¿cierto? Y que D2 valga V1. ¿Por qué? Porque fíjate que ahora tenemos V1, V2 y V2, V1, que esto va a valer lo mismo, ¿cierto? Claro, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Entonces, claro, pero dices, entonces para que sea 0... no va a ser esto, sino justamente que esto, pero uno de los dos cambiará de signo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, le cambiamos el signo a este mismo, ¿qué va a pasar? Que esto va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué? O sea, vamos a hacerlo lentamente. Si yo pongo aquí menos 22, o sea, menos V2, esto es menos V2 por V1, ¿cierto? Más V2 por V1. Que esto siempre va a dar, ¿qué? 0, porque el mismo número menos el mismo número es igual a 0. Entonces, puedes cambiarle el signo a uno o al otro. Entonces, general, ya, para siempre. ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar el vector que sea, ¿qué? Perpendicular a uno dado, que vamos a decirle que va a ser, yo qué sé, V1 entre V2, ¿sí? Que es el que estábamos antes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el vector que sea perpendicular, que va a ser uno en el que tenga las coordenadas cambiadas, ¿sí? Fíjate, D1 es V2 y D2 es V1, es decir, V2, V1, pero a uno de los dos le voy a cambiar el signo, ¿correcto? Entonces, puede ser el primero o puede ser el segundo, el que tú quieras. Por ejemplo, este, ¿sí? O también puede ser cambiar el signo a este, ¿cierto? Pero solo a uno, ¿cierto? Porque si le cambias los signos a los dos, ¿qué te va a dar? Negativo, negativo, y te va a dar menos 2 V1 por V0. Entonces, eso solo se cumpliría si en el caso de que V2 o V1 fuese igual a 0, ¿sí? Entonces, esto ya es un caso general y así ya da igual el vector que te den, simplemente tienes que hacer esto, coger el vector y lo cambias, ¿cierto? Entonces, fijaos, así para que vayáis empezando a ver cosas, fijaos que este es el mismo vector que este, simplemente multiplicado por menos 1, ¿cierto? Si tú multiplicas a este por menos 1, ¿qué te da? Menos V2 por V1. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son proporcionales, exacto, y por lo tanto, al final es este o un poquito más grande, pero da igual, es el mismo, y por lo tanto, si uno es perpendicular, el otro también, ¿sí? Entonces, ya vamos ahí hilando conceptos que hemos aprendido por el camino. Ahora que tenemos esto, ¿qué? Pues vamos a aplicarlo. Sí, pues nos dan una recta. No, perdona, que se me había olvidado una cosa. Ahora vamos a hacerlo con la pendiente, ¿sí? Obviamente, si la pendiente de 1 es V2 entre V1, ¿sí? La pendiente del tuyo será igual a ¿qué? A menos V1 entre V2 o esta, o sea, es lo mismo, ¿eh? Sería V1 entre V2 negativo, ¿cierto? O sea, vamos a ver pendiente 2. Que si te fijas, es lo mismo que esta, pero al revés, ¿cierto? Es decir, el inverso. O sea, esto lo podéis ver como que es el inverso o simplemente, fíjate, vamos a aislarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí V1 entre V2 para que lo veáis. Sería, esto pasa aquí multiplicando por M y M sale abajo, ¿sí?
Y V2 pasa aquí abajo, dividiendo. ¿Sí? Fíjate que es V1 entre V2. Por lo tanto, y eso sería 1 entre M, la M que yo tenía originalmente. Por lo tanto, la pendiente 2, que es la recta paralela que yo estoy encontrando, ¿qué tiene? M2 será igual a V1 entre V2, que es exactamente el inverso de la pendiente que a mí me han dado, y negativa. ¿Sí? Por lo tanto, dos maneras. Bueno, dos maneras, es lo mismo, pero simplemente... es para deducirlo, ¿eh? Con que te sepas esto ya vale. O sea, pero a mí me gusta que sepáis de dónde salen las cosas. Entonces ya tengo las dos pendientes. Bueno, lo pueden contar así o así. ¿Y ahora qué? Vamos a aplicarlo. Exacto. Entonces, ahora lo aplicamos. A esta recta, ¿cómo le encuentro una perpendicular? Hombre, pues a esta es muy sencilla porque se le ve la pendiente, ¿cierto? Acuérdate que y es igual a mx más n. Os tenéis que saber las ecuaciones de la recta, en serio. Os dejo aquí un vídeo en la etiqueta y también en la descripción, ¿sí? Entonces, fíjate que esto que la pendiente de esto es 3. Entonces, la pendiente de mi perpendicular, que la voy a escribir también en esta forma, ¿eh? Para no liar. Será mx más n, ¿cierto? Entonces, mi m2, ¿qué será? Acuérdate, el inverso del anterior y negativa. Por lo tanto, mi recta será y igual a menos 1/3 x más n, ¿cierto? Ya está. ¿Y cómo encuentro la n? Muy sencillo, sustituyendo por el punto que quieran. En este caso, estamos diciendo el origen. Entonces, para encontrar eso, simplemente, ¿qué es? Poner el punto de origen es 0, 0, ¿no? Por lo tanto, y x, y 0, es igual a menos 1/3 por x, 0, más n. Por lo tanto, n es igual a 0. Por lo tanto, la recta que es perpendicular a esta simplemente es que y es igual a menos 1/3 de x más 0. El 0, si queréis, no lo ponéis. Y ya estaría. ¿Sí? Entonces, os lo apunto aquí. Vale, y ahora la otra. Sí, en este caso es una ecuación general, por lo tanto, ¿qué pasa? Ahora, ahora lo vamos a hacer por el método largo, por decirlo así, ¿sí? Y os voy a enseñar un truquito, ¿sí? Después para que os deis cuenta. Y ya no tendréis que hacer nunca más esto que vamos a hacer ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el vector, que es como menos b a. Claro, b vale menos 2, por lo tanto menos b va a valer 2 y a vale 2, exacto. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar que el vector de la recta perpendicular, ¿sí? Vamos a llamarlo así. ¿Y esto qué será? Cambiar de orden los dos, que en este, o sea, he elegido un mal caso porque justamente es el 2 y el 2, ¿sabes? Entonces queda un poco raro. Entonces, ¿qué os parece simplemente para mejorar esto, sí? Para que lo veáis, vamos a poner, por ejemplo, aquí un 1, ¿sí? Entonces, porque esto simplemente es para verlo, ¿sí? En el examen no hagáis eso, obviamente, no. No os pongáis, no, lo cambio para que quede más bonito, no, así no. ¿Sí? Entonces, y el A, que en este caso vale 1, ¿sí? Así lo veis mejor. Entonces, que los cambio de orden, ¿cierto? Como hemos dicho aquí, de V1 a V2, ¿qué hago? Los cambio de orden y a uno de los dos le cambio el signo. Por ejemplo, al 1. Y ya está. Entonces, ¿ahora qué? Escribimos la ecuación de la recta. Entonces, ¿cómo lo puedes escribir? Pues realmente de la manera que tú quieras. O sea, aquí tienes total libertad. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirla de forma esta misma. Entonces, recordemos que esto ¿qué es? Menos b a, ¿cierto? Entonces, menos b es igual a menos 1. Por lo tanto, b vale 1 y a vale 2. Exacto. Entonces, tu ecuación de la recta, ¿qué será? Digo de la perpendicular, ¿eh? Con a 2, es decir, 2x más y más c igual a 0. ¿Y cómo encuentro la c? Igual que lo hicimos antes, ¿de acuerdo? Y ya se ve directamente que c va a valer 0, ¿sí? Entonces, me lo salto para no hacer el vídeo excesivamente largo, ¿sí? Va a dar 0. Lo haréis igual que hicimos con esta. Entonces, ¿qué? Ya estaríamos, ¿eh? Entonces, ahora es donde yo quería parar. Fíjate que aquí, esto es lo que tiene el vector, ¿cierto? De la recta, por lo tanto, en vez de hacer todo esto, de ir cambiando no sé qué, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente coger estos dos números y cambiarlos. Es decir, tengo x, y, ¿no? Y obviamente la c sí que va a cambiar, ¿eh? Igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover este menos 2 a este lado. Y este 1 a este lado. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora ya los he cambiado y ¿qué? Ahora le cambio el signo a uno de los dos. En este caso, por ejemplo, al 2.
Y ya me queda que exactamente lo mismo de antes. Bueno, ahora pondría el 0, para saber la C, pero ya estaría, si te das cuenta es exactamente lo mismo. Aquí os podéis dar cuenta que es equivalente que también poner aquí el menos, o sea, cambiar simplemente el signo de este, ¿sí? O sea, también es equivalente, no pasa nada. Eso nos hubiese dado si sé qué, si en vez de poner el menos 1 aquí lo hubiésemos puesto aquí, ¿sí? O sea, el menos aquí y aquí en vez, aquí positivo, ¿sí? O sea, simplemente es la elección, pero al final el resultado es el mismo, ¿sí? O sea, es equivalente. Entonces, ¿qué os estaba diciendo? Claro, entonces, a mí cuando me den una ecuación de una recta, por ejemplo, 3x más 2y más 3 es igual a 0 y me dicen, encuentra una perpendicular que pase por el punto 1, 2, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? En la general simplemente cambio las posiciones 2, 3, x, y más c igual a 0. A uno de los dos le cambio el signo, por ejemplo este, ¿sí? Y bueno, en realidad normalmente se deja la X igual, pero en realidad es exactamente igual, no pasa nada. Pero bueno, para ser mejor, vamos a ponerlo el Y, ¿sí? O sea, nadie te va a descontar por eso, no te preocupes. Y nada, ya sustituimos 2 por 1 menos 3 por 2 más C es igual a 0. Por lo tanto, esto es 2 menos 6, 4, o sea, menos 4. Y C debe ser igual a 4. Por lo tanto, la ecuación de la recta, ¿qué será? Esto con C, 4. Y ya tendrías la ecuación de la recta perpendicular a esta que pasa por el punto 1, 2. ¿Sí? Esto es muy útil. Entonces, espero que lo hayáis entendido. Ya veis que si lo entendéis, lo difícil es suspender. Y nada, lo más interesante de aquí, saberse las ecuaciones de la recta. Y vamos, saberse esto de, por ejemplo, que la pendiente de la creada será menos 1 entre la pendiente de la otra. Y bueno, cómo crearlo a partir del vector. Sí, que esto lo acabamos de descubrir aquí. Espero que lo hayáis entendido. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete. Vienen más vídeos potentes sobre este tema. Y nada, aquí estamos dando el callo. Nos vemos en el siguiente vídeo.